que todavía está... Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Listo, arrancamos entonces. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva jornada. El día de hoy yo tengo el gusto de presentar a Raimundo Olfos Ayarza de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Raimundo es licenciado en Matemática por la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Educación Matemática por la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Educación por la Universidad de Gales y es investigador y docente del Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especialista en desarrollo profesional para el mejoramiento de la enseñanza de la matemática. Se focaliza en comunidades de aprendizaje, estudio de clases, investigación-acción, estudio de casos, investigación evaluativa. Es además docente en los programas de máster y doctorado en didáctica de la matemática y en los de formación matemática para profesores. El día de hoy tenemos el placer de escuchar su charla que se titula La práctica profesional docente de asignatura de egreso a eje de formación docente. Y bueno, le damos la bienvenida a Raimundo, le agradecemos mucho que esté aquí hoy con nosotros y le cedo la palabra para que comience con su exposición. Muchas gracias, Francisco, y gracias a la universidad por la invitación. Es primera vez que participo en este encuentro. Ustedes ya van en una tercera versión, así que felicitaciones y vamos al tema que nos convoca. Perdón, un segundo, porque me olvidé de avisar. Si hay preguntas durante la charla, las pueden escribir en el chat. Cuando Raimundo termine con la exposición, las vamos leyendo y eventualmente abrimos los micrófonos si alguien quiere aportar algo. Pero mientras tanto pueden ir compartiendo en el chat las consideraciones que vayan teniendo. Perdón, ahora sí, lo dejo. Gracias. Sí, Francisco, ¿tú nos vas a acompañar en estos momentos? Porque sí, yo me quedo hasta el final. Entonces hagamos lo siguiente, para que no esperemos hasta el final, voy a compartir en tres momentos. Digamos, después de unos 20 minutos, dejamos unos 10 minutos para algunas consultas y opiniones, y después en un segundo momento lo hacemos igual y al final, para que no sea tan tenso. Perfecto. La actividad, ustedes la tienen programada hasta las 12, ¿no es cierto? De día 12. Entonces, como es extenso, vamos a hacer así. Bien. Entonces, voy a compartir toda la pantalla, que me es más cómodo. Y vamos a presentar el PowerPoint. En estos momentos yo ya dejo de verlo porque tengo en mi pantalla el PowerPoint. El tema que vamos a abordar es la práctica profesional docente. La vamos a abordar desde lo que ha pasado en Chile, ¿ya? Entonces, la mirada es que esta práctica profesional, estoy pensando, si bien en carreras de pedagogía general, el punto de centro para nosotros es la pedagogía en matemática. Los distintos países tienen formación algo diversa. En Colombia, por ejemplo, sé que un licenciado en matemática, que es como el profesor de matemática, puede dar matemáticas desde el kinder, digamos, prebásica, hasta lo que llamaríamos en Chile el cuarto medio, que significa el grado 12, de K a 12, digamos, en la sigla internacional en inglés. Ahora, el profesional en Chile, el profesor de matemática, está habilitado para enseñar del séptimo grado al grado 12. En Chile hay una educación que primero fue educación básica, digamos, hasta el cuarto, sexto grado, y después en el año 1968 se extendió la educación básica a octavo grado. Entonces, el profesor de educación básica podía ejercer, el profesor generalista podía ejercer de primero a octavo.
pero eso era porque había una necesidad de profesores, no había especialistas en matemáticas. Con el tiempo hemos tenido más especialistas en Chile y ahora estamos tratando de que la educación básica, bueno, por ley, llegue al sexto grado y el séptimo grado sea ya una educación más especializada por profesores especializados. Bueno, entonces, este preámbulo es para que nos demos cuenta de que cuando hablamos de profesor de matemática es algo un poco ambiguo en América. Entonces, en Chile, el profesor de matemática está preparado para hacer clases desde el grado 6, el grado 7, al grado 12. La realidad es que hay escuelas, especialmente los establecimientos particulares, que están pidiendo que los profesores que hacen matemática en quinto grado, sexto grado, también sean profesores especialistas. Y se da también que se les pide mención en matemática, cuando es posible, a profesores de segundo grado, tercero grado de educación general básica. Bien, entonces en este contexto vamos a hablar de la práctica profesional docente como una de las áreas de la formación de profesores, la formación inicial de profesores, ¿ya? Que se ha convertido de una asignatura más del programa de formación de docente en el eje de la formación docente. Vamos a tener tres momentos en esta presentación. ¿Ya? El primer momento, vamos a explicar algo de la reforma educativa en Chile. En un segundo momento, vamos a referirnos al impacto de esta reforma educativa, que no es una única reforma, estamos siempre reformando el currículum, reformando las aulas, reformando la formación de formadores. Estas reformas son imparables, son parte de nuestra vida. Pero hubo una reforma a fines de los años 90 que marcó un cambio bastante interesante, por ello nos vamos a referir a ella en Chile, y vamos luego a hablar de el impacto en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La Universidad Católica de Valparaíso, para contexto, es una universidad, bueno, católica, ya, y es una universidad compleja, así se define en Chile, digamos, es una de la quinta universidad en el ranking de universidades de Chile, digamos, una universidad que tiene investigación, que nosotros tenemos un programa de magíster, programa de doctorado, y en esta universidad la formación de profesores es un eje, es relevante, ¿ya? Es parte de, como institución católica, es parte de su ser, ¿ya? De su identidad. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre el grupo de estudio de clase en el cual trabajo específicamente como un laboratorio, un trabajo puntual en el que aporto, como grupo aportamos a la innovación en esto de reformas en la educación matemática. Bien, el primer punto que voy a trabajar es de la formación inicial docente de la reforma en Chile. Es un punto que obedece al impacto de las ideas de Beatriz Ábalos. Esta colega de la Universidad de Chile es la que impulsó la reforma. Antes de entrar a la reforma, veamos algunos hitos en la educación chilena. La primera forma institucional de formación de docentes en Chile ya, surge por ahí por el año 1842, con la escuela normal, y era liderado por un argentino, ¿ya? Domingo Faustino Sarmiento. En el año 85, el gobierno el gobierno chileno contrató profesores alemanes. Entonces, esta pedagogía herbatiana va dando el sello a la formación de profesores. ¿Qué debe aprender un profesor? ¿Qué debe saber un profesor? Esta influencia alemana marcó
el Instituto Pedagógico, ya como primera institución, ya fundada en 1889, en el cual lo importante era una educación, digamos, científica, en el sentido de que lo que se enseña es algo que está cercano al método científico, es algo experimental. Entonces, no es una educación prescriptiva, sino que es una educación con cierta racionalidad. A inicio del siglo XVIII, 1900, ya, a mediados del 1890, emerge el Instituto Pedagógico y pasa a ser parte de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es una universidad fuerte, es una de las dos más fuertes en Chile, con mucha investigación, pero además con mucho financiamiento estatal. Muy cercana a las políticas estatales. Siendo una universidad estatal, entonces las políticas se van instalando allí. Por ello, el hecho de que el Instituto Pedagógico quede dentro de la Universidad de Chile lo potencia y le da autonomía o le da fuerza. Una autonomía interna, pero también una dependencia del gobierno de turno. Pero igual las universidades, con las leyes que se han incorporado en Chile, han permitido mantener cierta independencia de los gobiernos de turno. Hay un sello, una identidad en las universidades que hace que la formación que ellos brindan, particularmente la formación docente, tiene un sello propio. La Universidad de Chile, a principios en el siglo pasado, tenía sedes a lo largo del país. En la actualidad eso cambió en el año 1980, ya con el gobierno militar, en el cual independiza las universidades, fragmenta la Universidad de Chile, ya, y hay un cambio en la manera de trabajar. En la década de 1920 ya emergen ya con un pensamiento más propio, nacional, ya no solo con la pedagogía de influencia alemana, emergen fuertemente las ideas de John Dewey, ¿ya? Y particularmente se va reforzando esta idea de que la pedagogía debe tener base científica. La Universidad de Chile le da mucha importancia y las escuelas normales también, pedagógicos, le van dando importancia a la calidad académica y a la calidad profesional de los profesores. Eso ha ido marcando una educación de calidad en nuestro país. Ahora, ¿cómo se forman a los profesores? Y aquí ya estamos en el inicio de la reforma de los años 1990, ¿ya? En el cual la práctica era un ramo que se hacía al final de la carrera, es decir, le llamamos carrera nosotros a esta formación de 4 o 5 años, ya teóricos, porque en la práctica son 5 o 6 años, en la cual los jóvenes viven en la universidad entre los 17 y 23, 24 años, ya para adquirir la calidad de profesor o de profesor de matemáticas. Distinguimos cuatro áreas, ¿ya? Un área de formación general, un área de especialidad, un área profesional, ¿ya? Y la práctica. Entonces, aquí la práctica, en términos de asignaturas, de tiempo dedicado, equivalía más o menos al 8%, al 10%. Entonces, esta práctica era muy débil, ¿ya? Y primaba el conocimiento, primaba el saber sobre el saber hacer, especialmente en la educación secundaria. La educación secundaria, digamos, estoy hablando de la formación de profesores de matemáticas en Chile versus la formación de profesores de educación general básica, que los profesores de educación general básica tienen ramos, asignaturas de matemática, 2 o 3 asignaturas de matemática. Ahora,
que antes tenían una. Y los profesores de matemáticas son aquellos que están preparados para la educación media. Estos profesores, en su especialidad, estudian matemática a nivel de lo que podríamos decir el licenciado. Pero hay universidades en Chile que ofrecen el, el grado de licenciado en educación. Y con el grado de licenciado en educación, junto a ciertas asignaturas de matemáticas, confluyen en lo que es el profesor de matemáticas. Hay otras universidades en Chile que dan el grado de licenciado en matemáticas. Y con ese rango, junto a los ramos, asignaturas que ofrece la Facultad de Educación, forman al profesor de matemáticas. Hay otra universidad, por ejemplo, que da el grado de licenciado en educación matemática. Y ese grado lo habilita para entrar a ser profesor de matemática. El profesor es un título profesional y los grados académicos difieren de los títulos profesionales porque los grados académicos están centrados en una área de especialización, en cierta especialidad, como dice el punto B aquí, la especialidad, contenidos específicos del nivel y carrera, incluyendo menciones de educación general básica y conocimiento disciplinar en educación media. El conocimiento disciplinar es lo que llamamos, en el caso nuestro, la matemática. Pero el foco de esta presentación es la práctica, y vemos abajo que la práctica son, en aquellos años, actividades conducentes al aprendizaje docente propiamente tal, desde los primeros contactos. Es decir, un joven terminaba los 4 o 5 años de estudio de matemáticas con algunos ramos de educación, y al final iba disculpe. Disculpe. Al final hacía su ramo de práctica en el liceo. Ahora, la formación de profesores aumentó en términos de dedicación a los elementos de la práctica, aumentó del 8% al 20%. Ahora, no solo aumentó en una cantidad numérica, sino que también aumentó en lo que es el rol de la práctica en la carrera. Este proyecto que hablaba yo, que lideró Beatriz Ábalos, se llamó Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente. La práctica docente se consigue como el eje que articula todas las actividades curriculares de la formación docente. Por un lado, tenemos la teoría en varios aspectos, teorías educativas, teorías de aprendizaje, teorías de enseñanza, pero también las teorías disciplinarias, teoría de números, teoría del pensamiento geométrico, teoría de la geometría, ya, pensemos geometría euclidiana, ya, a modo de ejemplo. Entonces, ¿cómo un docente vincula la teoría con la práctica? Bueno, allí emerge esta invitación a los ramos de práctica. La finalidad de estos ramos, de estas asignaturas de práctica, era vincular la teoría y la práctica. Y en el centro ya no había una única práctica al final de la carrera. En el centro de esta práctica, de esta área, no es un ramo ahora, de esta área, está la práctica inicial, la intermedia, la práctica final. En la práctica inicial, los propósitos es que si un joven opta por estudiar, ser profesor de matemática o ser profesor en general, entonces que conozca el aula desde una nueva perspectiva, desde el primer año. Así que las prácticas desde este proyecto se aumentaron ya no solo a una práctica final, sino que a prácticas iniciales y prácticas intermedias. Aquí hay una hipótesis, dice,
se postula que del modo como se organicen las experiencias de práctica dependerá el grado en que cada futuro profesor precise su rol profesional. Es decir, eh, se pensó que las asignaturas de práctica estarían dándole la identidad al profesional. Es decir, el ir a un centro de práctica desde el inicio, desde que comienza la carrera, permitiría al futuro profesor tener una idea más clara de hacia dónde va, de qué le sirve lo que está estudiando, cómo lo vincula, qué relación tiene la matemática que está estudiando en la universidad con su futuro quehacer en el aula. Entonces, le da un posicionamiento que le permite interactuar con los docentes universitarios de una manera práctica, de tal manera de que él puede ir siendo un reaccionario frente a la formación que está recibiendo. Ahora, este proyecto trajo además un sistema de evaluación, es decir, no solo trajo como eje, la práctica como eje, sino que lleva a que nos preguntemos en Chile qué debe saber y qué debe saber hacer un profesor y cómo se evalúa. Ese término de cómo se evalúa es clave, porque entramos a una evaluación no por conocimiento a través de pruebas, a través de un test, a través de un escrito, sino que una evaluación de desempeño. O sea, ¿cómo evaluar el desempeño de un futuro profesor? Donde se requiere de saberes y el saber hacer. Saberes cognitivos y saber hacer comportamientos de interacción en el aula. Entonces, frente a esto, se organiza un sistema de evaluación en el cual se consideran 4 elementos. El trabajo sobre la planificación de la actividad en el aula. Es decir, ya no solo interesa evaluar el conocimiento del docente con una prueba de matemática, sino que interesa evaluar la práctica docente, y no solo la práctica docente entendida como el estar en el aula, sino que la preparación para estar en el aula. O sea, se evalúa la planificación, el plan de la clase. Se evalúa el clima, es decir, cómo el, el futuro profesor es capaz de establecer un clima de buenas relaciones en el aula. Se está entendiendo aquí que la labor de ser profesor es una labor compleja, es una labor en que no son los estudiantes compartimientos a los cuales les vamos a introducir ciertos conocimientos, matemáticos particularmente, sino que se reconoce que el sujeto es el aprendiz, el escolar, el joven, el niño, es un sujeto que trae sus motivaciones, que trae sus intereses, sus necesidades, sus habilidades ya desarrolladas, y en ese contexto el profesor tiene que actuar con un estudiante de carne y hueso. Entonces, la relación que establece, el clima que establece el docente, el futuro docente en el aula, es parte de los elementos que se evalúa en su habilitación para ser profesor. El tercer elemento del sistema evaluativo es el trabajo de enseñanza, o sea, cómo se lleva a cabo la clase, cómo se va desarrollando los momentos de la clase, cuál es la participación del estudiante, cuál es el tipo de tarea matemática que pone en juego el futuro profesor con sus estudiantes. Y por último también esto del contexto que es relevante hace que la evaluación considere los quehaceres fuera del aula, es decir, la integración del futuro profesor con el medio, con sus colegas, con los padres de familia, con la comunidad en términos más amplios. Bueno, y para hacer esta evaluación docente, ¿qué herramientas se utilizan? Bueno, las fuentes para realizar esta evaluación se propone el uso de portafolios.
se propone la observación de las clases. Ahora, los portafolios son portafolios que los mismos futuros profesores van construyendo a partir de sus vivencias en las aulas, con estudiantes, con los niños y con la recogida de pruebas, de material, de evidencia, desde la propia experiencia de aula. También, como dije, está la observación del aula, ¿ya? Están los protocolos de observación, están las conversaciones, entrevistas, antes y después de la observación, cómo preparar la clase, bueno, hablemos de la clase, y otros materiales que podrían complementar la evaluación docente. Entonces, por un lado tenemos una propuesta de cambio de cómo se forma un profesor. Un profesor que va a ser evaluado a partir del desempeño, no solo a través de pruebas. Y en que la práctica final no es un curso más, sino que la práctica es, lo que hemos dicho, un eje articulador de teoría y práctica. Bueno, esto también en la reforma conlleva a la necesidad de preparar a los formadores de profesores. Los profesores encargados de práctica requieren de una reconsideración o de profundización acerca de cuál es su rol. Se necesita también mayor articulación entre lo que son las universidades y el sistema escolar. Entonces, emergen nuevas necesidades, emergen nuevas necesidades, dado que se requiere especialistas para enfrentar estas nuevas carreras de pedagogía en Chile. Pedagogías de matemática en que el centro es la práctica. Lo relevante es el desempeño, es la actividad, no solo el conocimiento cognitivo. Esto significa que emergen las posibilidades de pasantías académicas, dado que el modelo de formación no podía emerger del interior de Chile porque nos dábamos vuelta en lo mismo. Entonces, vamos a ver al extranjero cómo lo hacen en distintos países, conversemos sobre estas salidas al extranjero, qué vimos afuera, podemos hacerlo en Chile, tiene sentido, qué adoptamos. Bueno, ese tipo de cosas fueron fluyendo y aportando a esta evolución de la reforma. También se hicieron durante este periodo de reforma encuentros nacionales entre profesores de práctica, profesores que guían la práctica. Emerge aquí también el profesor mentor. Entonces, tenemos, por un lado, un profesor universitario que se está formando y que se está adaptando a esta nueva manera de ver la práctica profesional, y también tenemos a los profesores de las aulas, de las mismas escuelas, de los liceos, que también tienen que asumir un rol un poco más comprometido. En el enfoque tradicional que se tenía antes de los años 90, el profesor de aula usualmente recibía al futuro profesor como un asistente, el cual le ayudaba a corregir pruebas, le hacía algún reemplazo, era poco sistemático. En la actualidad esto ya es más sistemático, hay compromisos, se ha llegado a convenios entre las instituciones escolares y las universidades. Pero todo esto de reforma no es solo una reforma interna en Chile acerca de cómo cambia la formación docente, sino que también hay otros cambios muy fuertes que han incidido. Un cambio fuerte, relevante, es la democratización de la educación superior. Es decir, tenemos, si en los años 70 el 30% de los jóvenes llegaba a la universidad, ahora ya el 60, el 70% tiene educación superior. Entonces, hay un cambio. Si en el año 1960 el 1% de los jóvenes llegaba a la universidad,
el esquema nos permitía tener 2, 3 practicantes en una escuela. Hoy en día hay escuelas que tienen 25 estudiantes de práctica, no solo de matemáticas, ya, jóvenes que están estudiando para ser profesores de química, de educación general básica, y todos estos profesores ya no están un semestre en las escuelas, en los liceos, sino que están 4 veces durante su formación, están durante 4 semestres. O sea, se ha más que duplicado la permanencia de los jóvenes en los establecimientos escolares, y además de eso ha aumentado en gran proporción la cantidad de futuros profesores por las políticas educativas de ir ampliando la educación superior. Entonces, estos fenómenos se van entrelazando y van generando complejidades que no permiten predecir con bastante simpleza lo que va a suceder y lo que está sucediendo en Chile y posiblemente en otros países del mundo. Este programa al cual yo me he referido, de formación, de fortalecimiento de la formación inicial docente, tiene algunos impactos. Por ejemplo, mejoró el número y la calidad de estudiantes que entran a estudiar pedagogía. Emergió una política en Chile de que, bueno, siempre ha existido en Chile hace muchos años, de los años 1960, existe una prueba nacional para un ingreso a la universidad, una prueba de selección. Ha ido cambiando el término, ya no se denomina prueba de selección, ¿ya? Pero igualmente establece unos mínimos. Entonces, en el caso de el interés por ser profesor de matemáticas, ser profesor, no solo de matemáticas, exige estar sobre la media, es decir, sacar un puntaje en la prueba de admisión a las universidades que esté sobre la media. Eso ya dejó fuera un grupo de jóvenes que quería ser docente y que entraba a la profesión, que no tenían siempre los estándares requeridos para ser profesor. Entonces, esa es otra política que de alguna manera se integró con estos procesos y fue teniendo un efecto en la calidad de la formación inicial, dado que si uno tiene mejores estudiantes, también puede avanzar un poco más rápido. Se dispone hoy de un sistema de estándares, como hemos mencionado, un sistema de que las universidades para graduar, dar título de profesor a los jóvenes, estos jóvenes tienen que mostrar ciertos conocimientos. También, como lo estamos hablando acá, las prácticas pasan a ser un elemento central y se dan de manera progresiva. Tenemos un sistema de estándares, ya tenemos profesores que ya tienen un estándar similar a lo largo de Chile, ¿ya? Y se genera también una red de maestros que sirve para ir estimulando un apoyo al interior del sistema educativo entre profesores, ya no solo desde la universidad, sino que una formación continua. Bueno, estos elementos nos muestran cómo fue el programa. Ahora, este programa, yo no le estoy haciendo promoción, sino que estoy dando una dimensión más histórica de lo que ha pasado en Chile, ya un programa que pudo tener efecto y por supuesto que tiene desafíos y que estos desafíos se han seguido abordando a lo largo de estos años. Por ejemplo, un desafío era que las universidades fueran mejorando los currículums, que los fueran modernizando. ¿Ya? Hay que tener en consideración que, por ejemplo, en nuestra universidad, la carrera de profesor de matemática, en los ramos de matemática, estaba siendo ofrecida por matemáticos. ¿Ya? Y los matemáticos muchas veces lo que ellos tienen en cuenta es el desarrollo de su disciplina, lo cual está muy bien.
pero cómo vinculamos el desarrollo de la disciplina, la lógica de la disciplina, con la actividad del aula, del docente. O sea, de repente faltaba elementos de articulación entre el conocimiento disciplinario, ya de qué es enseñar matemáticas. Digamos. Enseñar matemáticas es entregar digamos, una habilidad para resolver problemas, entregar una habilidad para demostrar, para hacer demostraciones matemáticas, para construir conocimiento matemático. Bueno, entonces, estas cosas se fueron discutiendo en los últimos 20 años y han dado una apertura a distinguir entre formar un ingeniero, formar un matemático y formar un profesor de matemáticas, que cada uno tiene habilidades y tareas en la sociedad que deben ser articuladas y diferenciadas. Entonces, está el tema de afinar los currículum, está el tema de mejorar la producción en investigación. ¿Ya? Los matemáticos saben investigar matemáticas, ¿ya? Pero ¿cuál es el tipo de investigación apropiada para un profesor? Contar con una base permanente de datos, ya de ver, bueno, veamos esta reforma que está produciendo, cuáles son los impactos. Esa es otra tarea que quedó pendiente a principios de este milenio. Mejorar el sistema de colaboración entre las escuelas, colaboración entre la universidad y las escuelas, mejorar las estructuras. Pensemos que están llegando muchos practicantes a las escuelas. ¿Cómo elegimos los centros de práctica? Fueron emergiendo convenios entre las universidades y las instituciones escolares para tener centros de práctica. Sistemas de apoyo a los profesores nobles. Ese fue otro problema. Ese es un problema también internacional. Hay estadísticas que dicen que alrededor del 40% de los jóvenes, los docentes nobles, los primeros 5 años ya abandonan su profesión. Entonces, la formación tiene que no solo llegar hasta el día en que el estudiante sale de la universidad, sino que con un acompañamiento. Bien, este fue como el primer momento que quise compartir. Ya vamos a salir de aquí para, como había comprometido, dar la posibilidad de alguna reacción, alguna pregunta. Así que Francisco, no sé si puede acompañar, si hay algún comentario. Sí, tenemos un comentario para arrancar de Vivi Paredes, que lo escribo en el chat. Si querés, te habilito el micrófono, pero leo la pregunta. Si querés hacer algún comentario, directamente te habilito el micrófono. Dice, ¿cómo se evalúa el desempeño profesional fuera del aula? ¿Qué herramientas se utiliza? Bien, y el proyecto no tiene herramientas para todas las universidades. En este proyecto participaron 17 universidades chilenas de distintas regiones del país, y las universidades decidieron los instrumentos a utilizar. No hay un instrumento específico de gobierno para las universidades. Ahora, sí hay en la evaluación de docentes, en la evaluación de docentes en servicio, ¿ya? Que se escapa de lo que estoy trabajando, pero lo voy a comentar. Hay un criterio que dentro de la evaluación estaba, ¿ya? La opinión del director de la escuela, ¿ya? Entonces, la opinión del director de la escuela es un elemento que decía, que aporta, ¿ya? A evaluar al docente. Este tema fue muy discutido y controversial, especialmente con el colegio de profesores, dado que los directores muchas veces tienen ideologías de distinto tipo, política, de distinta naturaleza, y hace que intervenga en esta evaluación. Entonces,
se hacía una crítica de que no era objetiva. Pero si uno quiere tener una evaluación situada, viene bien el hecho de que haya una evaluación al menos formativa, ¿ya? Y no decidora, de la calidad del profesor vista desde sus pares o sus autoridades. Bien, Francisco, esa es mi respuesta. Otra pregunta de Bianca Di Biagio. Pregunta, ¿en qué consiste el acompañamiento a docentes noveles? Bueno, los docentes noveles son personas que ya terminaron su formación inicial, ya están dentro del sistema educativo. Un profesor que entra al sistema educativo tiene la posibilidad de que durante un año él tenga un tutor. Entonces, uno postula como persona, como institución, a que él como docente Nobel disponga de un, digamos, de un colega, ya de un profesor que tiene ciertas características que acredita que puedes acompañarlo, ya durante un año. Y ese acompañamiento implica un pequeño aporte económico desde el Ministerio de Educación al profesor que acompaña, y se establecen protocolos a través de Internet, de, digamos, de informes, ya, que se deben ir elaborando, un portafolio electrónico. Entonces, hay un acompañamiento desde un profesor que va a observar sus aulas, que observa sus planificaciones, que conversa con él, ya, y que tiene la posibilidad de acompañarlo durante un año con un pequeño financiamiento de gobierno. Bien, por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien Bien. quiere preguntar algo más, puede activar su micrófono en este momento o escribirla en el chat. Si no, continuamos con la segunda parte. Perfecto. Bien, Francisco. Igual van poniendo cualquier comentario, como dice Francisco, y después retomamos la conversación. Perfecto. Vamos a volver a compartir, dejar de compartir. Estoy presentando. A ver. Bien, decíamos que tenemos tres momentos, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver esto de la reforma educativa en Chile, ya que se dio a principios de milenio, y en este momento vamos a hablar brevemente sobre la formación inicial docente en mi universidad, la Universidad Católica de Valparaíso, ¿ya? Nos vamos a referir a la carrera de Pedagogía en Matemática, y quizás aquí eh, emerjan preguntas de parte de ustedes. Bien, entonces nuestro foco es cómo la práctica profesional docente se pasa de asignatura de egreso a una asignatura o un área que se transforma en el eje de la formación docente. La verdad que si pasamos del 8% al 20%, es difícil que sea el eje de la formación docente, pero es un elemento articulador, y eso es importante. Eh, yo quisiera que fuera más articulador, pero bueno, siempre uno quiere más de lo que hay. Bueno, formación inicial docente en la universidad. La formación inicial docente es un conjunto de actividades curriculares, ya, en general son ramos, son asignaturas, ¿ya? A través de las cuales los futuros profesores se apropian de los conocimientos, habilidades, repertorios de actuación que les permite fortalecer su vocación y desarrollar las competencias profesionales necesarias para efectuar su trabajo en aula escolar. Y hay un término, hay 3 o 4 términos que están en rojo, que voy a destacar. Entonces, ¿qué es la formación inicial en nuestra universidad?
son actividades curriculares, como acabo de decir, esencialmente son asignaturas, ¿ya? Y tienen focos en habilidades, ¿ya? Actuación, conocimiento, para trabajar en el aula, pero aquí tenemos un nuevo contexto. Tal como he mencionado que existe la democratización de la enseñanza, también hubo un cambio en Chile, que es eh, la eliminación, en gran parte, de las escuelas especiales. ¿Ya? Es decir, o sea, los niños que tenían dificultades de aprendizaje, uno decía, este niño hay que llevarle a una escuela especial. Entonces, se proliferaron las escuelas especiales, ya donde el docente, al final el país, no se hacía cargo de dar una educación de calidad a personas con necesidades especiales. Entonces, eh, la ley, al cambiar y decir, ¿sabe qué? Todos los jóvenes de las escuelas, todos los niños ya, de las escuelas especiales, o no todos, digamos, la mayoría, entra a los liceos, a las escuelas, eso involucra una complejidad para el docente muy grande. Eh, no solo para el docente, sino que para la institución escolar. Entonces, emerge la necesidad de trabajar de otra forma, de pedir ayuda. ¿Ya? ¿Qué hago yo con un niño que tiene cierto síndrome, que tiene cierto, eh, ciertas capacidades que yo no sé trabajarlas? Bueno, eso hace que la formación en la Universidad Católica del Paraíso ya se cuestione en torno a cuál es el perfil del profesor, ¿ya? Que hay que atender la diversidad. ¿Ya? Entonces, la Universidad Católica del Paraíso tiene una unidad de formación inicial docente en la cual trabaja con 14 carreras. Eh, las carreras le llamamos a carrera de profesor de química, profesor de historia, profesor de lenguaje, profesor de matemáticas, profesor de educación general básica, profesor, bueno, ahí le llamamos educadora de párvulo, así le llamamos a la educadora de educación infantil. Todas estas carreras tienen un elemento en común, ya que es hay una unidad articuladora que es la de formación inicial docente. Ahora, nuestra universidad, como decía yo, es una universidad compleja. Entonces, existe una facultad de educación, perdón, una facultad de humanidades más amplio, ¿ya? Y ahí está educación. Y existe una facultad de ciencias, o facultad de ciencias. En la facultad de ciencias están albergadas las carreras de pedagogía en matemática, en instituto de matemática, la carrera de pedagogía en química, la carrera de pedagogía en biología. Entonces, existe la carrera de pedagogía en física. Existen en departamentos distintos, en facultades distintas. Entonces, ¿quién es el dueño de la carrera? ¿Quién es el que determina qué asignaturas se ponen o se sacan? Entonces, esa negociación es interfacultad. Ahora, no existe un organismo que diga estos 3 ramos son para, el 20% es para la especialidad y el 30% es para otro lado. No, tiene que ponerse de acuerdo. ¿Ya? No hay una entidad superior en nuestra universidad. Entonces, la unidad de formación no es una unidad que tome grandes decisiones, sino que articula. Es un desafío, es muy bueno. ¿Ya? Yo no pertenezco a esa unidad, pero es muy interesante. Entonces, esta unidad se relaciona con los coordinadores de práctica. Entonces, al final, la tarea de esta unidad recae en las prácticas. Y cada carrera, ya he visto el término varias veces, carrera de pedagogía en matemáticas, así le llamamos en Chile, ya tienen sus jefes. Entonces, coordina con los jefes de carrera, con los coordinadores de práctica, y van viendo cómo articular los ramos de práctica con los otros ramos de la carrera. La universidad ha consolidado un modelo de formación práctica, ¿ya? Que tiene un sistema de evaluación para monitorear. Este es un sistema
de monitoreo en línea. Los estudiantes tienen que ir dando cuenta de lo que hacen y los monitores dando cuenta de lo que hacen, cómo va fluyendo, tanto desde la universidad misma como desde el mentor, desde el establecimiento escolar. Entonces se va estableciendo un vínculo, una acción articulada entre el futuro docente y el sistema de práctica. Y por último, digamos, ha ido emergiendo esta figura del profesor mentor que se ha fortalecido porque el Ministerio de Educación ha estado dando la posibilidad de especializarse como mentor. Ahora, la calidad de mentor no la da el Ministerio de Educación, son las mismas universidades las que ofrecen cursos para que existan mentores. Entonces ahí se va mejorando las relaciones entre universidad y escuela. Hay algunas líneas del programa de mejoramiento en nuestra universidad. Todo esto que estoy hablando es posterior al año 2002, son cosas que vienen post-reforma. Entonces, la reforma generó necesidades en nuestras universidades y en la Universidad Católica del Paraíso. Entonces, uno de los temas era para las pedagogías, para las carreras de pedagogía en matemáticas, era tener estudiantes. En los años 80 hubo una pérdida de estudiantes. Nuestra universidad, cuando yo estudié, 1970, 80, en esa década, 1970 y 80, yo ingresé con 150 jóvenes a estudiar pedagogía y nos graduamos el primer año 2, digamos. Después, al año siguiente, 8. Entonces, era muy selectivo el sistema. Eso fue modificando, ¿ya? Y en la actualidad nadie quiere estudiar, no nadie, sino que en los años 80, en los años 80, 90, de 150 estudiantes que entraban a la carrera en la Católica del Paraíso, llegaron a entrar 20, 25, o sea, una merma llegó al 20%. Entonces, en Chile no había interés por estudiar pedagogía en matemática menos, porque era más interesante ser ingeniero. Bueno, eso se fue revertiendo con ciertas políticas. Otro tema relevante es la calidad de la educación en Chile, la educación municipal, municipal porque está dentro de los municipios, pero es la educación estatal. Bueno, la calidad, digamos, existen 3 tipos de establecimientos escolares en Chile: los particulares pagados, los particulares subvencionados y los municipalizados. Entonces, estos municipales y subvencionados siempre han mostrado un nivel de aprendizaje específico de la disciplina, matemática, por debajo del que obtienen los jóvenes en educación particular pagada. Bueno, entonces, el buscar jóvenes que tuvieran talentos para ser profesores de matemáticas fue uno de los desafíos y una de las líneas de trabajo para esta unidad de mejoramiento de la formación de profesores. Ajustes curriculares fue otro tema, cómo podemos ir mejorando la carrera. La formación continua de los docentes universitarios. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en el año 2008 de tener una estadía en Japón para ver cuál era la formación matemática en Japón. Entonces, se nos fueron dando oportunidades para, como docentes universitarios, también mejorar. Acompañamiento de los profesores principiantes, ya, que, como habíamos dicho, hay muchos profesores que dejan la profesión muy tempranamente. Entonces, estas líneas de trabajo han sido como fruto de esta reforma que nos llevó a las universidades a tener nuevos desafíos. Algunos avances en nuestra universidad. El rol de los profesores en la formación ha cambiado, como también el tiempo que ellos permanecen en los colegios. Entonces,
nosotros, digamos, como profesores formadores, ¿ya? Hemos tenido que ir adaptándonos no solo a enseñar matemáticas, sino que a enseñar matemáticas a jóvenes que están en realidades distintas, que están viviendo procesos de práctica. Entonces, ya el estudiante nos pregunta, ¿y por qué tengo que entender de esta manera el álgebra lineal? ¿Y para qué la van a usar? ¿Y cómo la puedo usar yo en la escuela? ¿Y cómo lo enseño yo? Entonces, emergen preguntas de los estudiantes que están en el mundo de la práctica continua, de la práctica intermedia, y hay que tener respuestas para ello. Entonces, el formador de profesores va cambiando. La relación con los centros escolares también ha ido avanzando. Ya hay convenios, ya se han firmado convenios, entonces hay compromisos establecidos, ya no es tan al azar. Como yo tengo un alumno y tú andas a hacer práctica en el mismo colegio donde estudiaste, ya, no es así ahora, sino que se le pregunta al estudiante, ¿tiene preferencia algún establecimiento escolar? Si no la tiene, bueno, aquí están estos, cuál queda cerca de su casa, se va conversando y se tiene un sistema más organizado, no solo para matemáticas, sino que para la universidad. Y por otro lado, se han gestionado diplomados para docentes mentores, de manera que se articula la relación entre los profesores universitarios y las escuelas. En las prácticas, específicamente, ya, la práctica inicial, a partir del año 2000, ya era como, no se sabía qué hacer. Partió como un proceso en el que el joven de 17, 18 años iba a la escuela o al liceo y era una práctica de observación. Era un mero espectador, iba a la sala de clase y miraba y decía, bueno, lo mismo que, ¿qué vengo a hacer acá? Actualmente la práctica inicial implica que se involucre el estudiante, ¿ya? Y adquiere un rol ya no de estudiante de pedagogía, sino que de profesor en formación. Asume la responsabilidad por un grupo de estudiantes. Entonces, especialmente jóvenes que requieren algún apoyo, puede ser estudiantes con habilidades especiales, ya, digamos, con talento, o puede ser jóvenes, niños, que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, el estudiante, el futuro profesor, ya tiene un desafío, tiene una responsabilidad al entrar en la práctica inicial. La práctica intermedia, los profesores en formación planifican, evalúan a sus estudiantes, ya tienen un rol más importante, porque el evaluar al estudiante significa que ya se está reconociendo en el futuro profesor ciertas habilidades, por ejemplo, que su capacidad para evaluar al estudiante ya ha sido desarrollado en cierto grado. Entonces se agregan así aprendizajes profesionales contextualizados, dado que el estudiante de pedagogía antiguamente se pensaba como alguien que venía a la universidad, se le entregaba un conocimiento y salía de la universidad. Hoy en día el estudiante es pensado como un sujeto que trae una experiencia y que está viviendo una experiencia en su práctica que nos trae el contexto a la universidad, nos trae el contexto del aula, de la realidad, de los del liceo, de lo que está pasando. Entonces el profesor universitario se ve enfrentado a esta interacción. Y por último, la práctica final, los profesores en formación se insertan en comunidades educativas. Ese es más o menos como lo era antiguamente, ya participando de forma activa en diversas instancias, y ya toman un curso, digamos, un curso, profesor jefe, y se hacen cargo de la asignatura, y ponen notas en el libro de clase, todo como un profesor. Bueno, ya lo mencioné, el desafío de atender a la diversidad. ¿Ya? Hoy en día tenemos aulas diversas, contamos con leyes ya, que nos proponen hacernos cargo de situaciones que antes no ocurrían. Tenemos una ley de inclusión ya, que demanda responder a los procesos de un aula inclusiva. Nosotros actualmente
no solo en la educación general básica, sino que a veces en educación media tenemos profesores especialistas atendiendo a niños con dificultades de aprendizaje. Otro elemento que ha sido interesante es la codocencia. Digamos, el equipo PIE, que le llamamos el Programa de Integración Escolar, ya interviene al interior del aula, y mientras uno está haciendo su clase con el grupo grande, hay instructores, hay profesionales que están apoyando a niños con necesidades especiales. Nuestro foco está en la comprensión del ser humano. O sea, nosotros estamos en la Universidad Católica del Paraíso, entendemos que un ser humano, una persona, es una persona compleja, ya que está afectado por su propia constitución, su experiencia previa, sus habilidades, su contextura, pero también por el medio, por el entorno en el que vive. Entonces, esa doble doble input, ya para nosotros como formadores, a veces es una barrera, a veces es un facilitador, y en ese juego tenemos que atender a la diversidad de nuestros estudiantes de pedagogía que se encuentran en aulas con una diversidad de estudiantes. Bien, entonces aquí yo ya entraría ya no de la universidad, voy a entrar al tema del Instituto de Matemáticas. Entonces, antes de entrar al Instituto de Matemáticas, vamos a hacer nuestro segundo receso, ya, para conversar sobre algunas preguntas que hubieran emergido, porque ya he hablado de nuestra universidad, del sistema educativo de la universidad, y luego voy a hablar del Instituto de Matemáticas. Así que si hay algún comentario, pregunta. Francisco, ¿no hay? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte o que le haya quedado de la parte anterior? En el chat no aparece. Yo tengo una pregunta general para hacer, que a lo mejor se me pasó. Viviana Paredes, que levantó la mano. ¿Querías preguntar algo o se te... Sí, más que una pregunta, es una reflexión por las palabras del doctor al inicio, que hoy se me olvidó y me quedó. Ya viene quedándome eso desde el encuentro anterior de las prácticas. Avanzamos poco, pero por diversos motivos. Él habló de un sistema deficiente, el hecho de tener las prácticas solamente en el último año del profesorado en matemática, que es justamente nuestro caso en la Universidad Nacional de Formosa. Y la verdad que ese concepto me preocupa, más allá de que estoy de acuerdo, doctor. No sé si tanto como deficiente, pero de verdad preocupa, y más viendo todos los avances que hay en otras universidades y todo este apoyo y orientación que se le puede dar al practicante desde los primeros años. Solo eso. Sí, como dices tú, una reflexión, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿y por qué va a ser deficiente? Digamos, pues, lo tuyo es más eficiente, ¿qué parámetros consideramos? Uno depende de la finalidad, ¿ya? Entonces, si uno quiere atender a los contextos, a la diversidad, pareciera más eficiente un profesor que tiene una educación en el cual él reflexiona sobre su práctica y lo que le va a corresponder llevar adelante durante su vida profesional en el momento en que se forma. Porque nuestra formación antes era muy academicista, ¿ya? Era una formación en la cual uno tenía ramos de matemática y muy expertos en matemática, y ramos de educación y muy expertos de teorías educativas, pero ¿y cómo enseño? ¿Cómo organizo las actividades de enseñanza? Y eso no estábamos preparados. Entonces, al tener estas prácticas iniciales e intermedias, el estudiante te hace la pregunta, oiga, profesor, al formador de profesores,
oiga, formador, yo estoy en el aula y tengo este problema. Entonces uno tiene que hacerse cargo. Entonces eso yo creo que ayuda y hace que el sistema sea más eficiente, más coherente. Eso quería agregar. Muchas gracias por la intervención. No sé si hay otra, Francisco. Sí, una mía, que viene más o menos a colación de esto que estaba diciendo recién, ¿no? En la formación, creo que en nuestra universidad particularmente, pero debe ser el caso general, por más de que existan las prácticas continuas o desde más temprana instancia en la carrera, existe todavía esta división entre los contenidos específicos que son de matemática y los que son de formación. Y en general los contenidos de matemática, por lo menos en el ámbito universitario, son impartidos por gente que es matemática, ¿no? Entonces, si bien esta reflexión sobre la práctica docente se lleva a cabo ahora más continuamente a lo largo de toda la carrera, todavía queda esta instancia donde, qué sé yo, en una asignatura como álgebra lineal, citando el ejemplo que comentaba antes, se enseña álgebra lineal. No sé si en Chile o cuáles son las experiencias o si debería ser que tengan que incorporarse reflexiones sobre la práctica docente en los espacios curriculares específicos de matemática, y si es, de qué manera podría hacerse cuando en general estas asignaturas no están impartidas por formadores de profesores, sino que son especialistas en áreas curriculares específicas. No sé cuál es la experiencia de ustedes o si hay algo para reflexionar al respecto. Mira, yo creo que la vida la va armando uno personal y la vida de la universidad la va armando el equipo de la universidad, digamos. Son las universidades, son los departamentos, ya, los que tienen bastante autonomía, ya. Es decir, todos tenemos un jefe, todos tenemos a quien responder, ya, pero también hay ciertas ideologías, ciertas estrategias que van permitiendo que unos grupos sean más fuertes que otros, que unos grupos tengan más impactos que otros, y esas cosas, si bien uno no las maneja, sí compite en esos términos, ¿ya? Hay una competencia entre ideologías que van emergiendo y algunas ideologías se van compartiendo y van teniendo mayor fuerza. Ahora, en el caso nuestro de la Universidad Católica del Paraíso, lo vamos a hablar ahora, así que tomemos este último momento y lo vamos a tratar, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una reflexión? Si no, seguimos entonces con la última parte. No sé si es la última, pero la parte que sigue, perdón. Sí, exactamente. El tercer momento, digamos, donde vamos a entrar a matemática, ¿ya? Y vamos Bien. a terminar con lo que hacemos nosotros en un grupo, el grupo de estudio de clase. Bien. La práctica profesional docente de asignatura de egreso a eje en la formación docente. Entonces ahora bajamos de la universidad al Instituto de Matemáticas. Ahí trabajo en ese instituto. Nosotros tenemos una carrera, ¿ya? Carrera le llamamos a esto que le decimos pedagogía en matemáticas. Entonces, un joven de 17, 18 años entra a estudiar pedagogía en matemáticas, está 4 años y medio, 5 años en nuestro instituto, ya porque es un alumno del instituto de matemáticas, y puede sacar el título de profesor y de paso saca el grado de licenciado en educación que ofrece no el Instituto de Matemáticas, sino que lo da la Facultad de Humanidades, la Facultad de Educación. Estos profesores, entonces, dependen de dos facultades, dependen de nuestra facultad, la Facultad de Ciencia, que es la que maneja el grado, el título de profesor, y de la Facultad de Educación, de la Facultad de Humanidades, que le ofrece el grado de licenciado. Entonces, veamos el perfil. El profesor de matemáticas de la universidad, nuestra universidad, es un profesional de la educación, o sea, está comprometido con
educar, no es un matemático. Aquí hemos tenido al interior del instituto variaciones, ¿ya? Por ejemplo, el ingreso para estudiar profesor de matemática o para estudiar licenciado en matemática, hasta hace 2 años era común. Hemos ido forcejeando. Ya, era común. Eso significaba que los licenciados elegían su carrera de ser licenciado en el segundo año. Ya, hay un año común donde entran los futuros profesores y donde entran los licenciados. Entonces ahí, después de tener un par de ramos de matemática, ahí se les dice, oiga, ¿ustedes quieren ser profesores o quieren ser licenciados solamente? Entonces, si son profesores, van a tener la licenciatura en educación y van a tener el grado de profesor de matemática. Y ahí se empieza a disgregar algunos ramos específicos para los licenciados, algunos ramos en común en el departamento de matemáticas y unos ramos diferenciados que ya no toman los profesores de matemáticas. O también, por cuestiones prácticas económicas, se le hace un mismo ramo a los egresados, a los licenciados en matemáticas y a los profesores, pero el tipo de exigencia ya podría variarla el profesor, ¿ya? O sea, una atención, una evaluación más personal, ¿ya? Ahora, el profesor es el que decide el conocimiento que este joven tiene del álgebra lineal. ¿Es suficiente para ser profesor de matemáticas? Bueno, el profesor, el encargado de la asignatura, toma la decisión, pero sobre la base de un programa de estudio. O sea, hay programa de estudio, hay evaluaciones públicas, ¿ya? Públicas en el sentido de que uno hace una prueba y las preguntas de esa prueba están disponibles. Entonces, hay un estándar de exigencia, pero hay esa variación. Ahora, hubo problemas con las políticas de gobierno porque se daba gratuidad a los jóvenes que querían estudiar pedagogía, porque hacía falta pedagogos. Entonces, el gobierno exigió ya que se diferenciara entre el estudiante que entraba a estudiar pedagogía en matemáticas y el que estudiaba licenciatura en matemáticas, por cuestiones de que, bueno, si está recibiendo una beca para ser profesor, ¿por qué se está usando esa beca para un licenciado? Entonces, al final el licenciado se independizó y hace un par de años ya tenemos que la entrada es distinta, es decir, entran los profesores entran para estudiar para profesor y entran para estudiar licenciado. Todas estas cosas yo creo que están pasando permanentemente en todas las universidades, cómo interaccionan las políticas de los gobiernos, las políticas de los decanos, a veces de los rectores, etc. Lo importante es que aquí, con respecto al perfil, tenemos que el profesor de matemática que formamos, que es el pedagogo de matemática en nuestra universidad, evidencia una actitud crítica, reflexiva, de liderazgo y de trabajo en equipo en diferentes circunstancias asociadas a su profesión. Está capacitado para responder a las necesidades de las diversas realidades educacionales de nuestro país, actuando en concordancia con las políticas educacionales y normativas vigentes. Demuestra dominio de la matemática y de la didáctica. Esto es lo más fuerte del perfil que tiene que ver con nuestro departamento. Demuestra dominio de la matemática. Esa frase la determina el dominio de la matemática, la determina el Instituto de Matemática. Entonces, si bien todo lo de arriba es bien grande, ya, si no demuestra un dominio matemático determinado por el instituto, entonces el estudiante no avanza en su carrera, ¿no? Bueno, pero no se trata tampoco de seleccionar, sino que se trata de dar oportunidades de aprendizaje. Bueno, y aquí tenemos que hay otro eje dentro del Instituto de Matemática, porque está la didáctica. La didáctica de la matemática la entendemos como un área que es una intersección entre matemática y educación. Pero por ser intersección,
es subconjunto de ambos. Entonces, la didáctica de la matemática depende de la matemática. No hay didáctica si no hay matemática detrás. Entonces, ese es un supuesto. Y no hay didáctica si no hay educación detrás. Pero no hay didáctica de la matemática si no hay matemática. Y eso hace que la matemática y la didáctica dentro del departamento de matemática conversen bastante. O sea, se tiene una mirada común sobre cuál es la matemática. Ahora, ¿cuál es la matemática que debe aprender un profesor? El asunto está en que hay una matemática pura y una matemática aplicada. Ahora, la matemática aplicada en el instituto ha tomado más fuerza, pero nosotros no vemos la matemática como, desde la didáctica, como una matemática para aplicar, sino que vemos más desde la teoría de situaciones didácticas, más desde la situación real hace que emerja la matemática. Entonces, el álgebra lineal emerge de sistemas lineales de contextos reales. Entonces, hay un acercamiento al uso, a la funcionalidad de la matemática, que hace que la matemática sea pertinente en la educación de las personas. Entonces, el instituto, tras el perfil, para responder al perfil del profesor, identifica 4 competencias. Y estas competencias las desglosa. Y el desglose del nivel de desempeño están controladas por las asignaturas. Entonces existe una coherencia entre el perfil, la competencia y los niveles de desempeño que están controlándose a través de las evaluaciones en las asignaturas. Ahora, las competencias tienen que ver con sintetiza los conceptos, utiliza la abstracción, desarrolla demostraciones, comunica matemáticamente. Entonces, hay competencias matemáticas que debe adquirir el profesor, el futuro profesor, durante su formación. Y estas competencias, entonces, están desglosadas de manera de que se mantenga un nivel de exigencia. Y paralelamente a estas competencias matemáticas, se identifican 4 competencias didácticas. Y estas 8 competencias son las que se trabajan en el Instituto de Matemática y que le da coherencia a lo que va a adquirir el futuro profesor. Aplica nociones basales de las teorías de la didáctica, implementa situaciones de aprendizaje, reflexiona sobre la práctica del profesor de matemática y gestiona entornos de aprendizaje. Entonces, estas ideas de la didáctica, junto a las ideas de la matemática, son las que se forman. Así que tenemos estos como objetivos educacionales. Formar un profesor de matemática con un sólido dominio de la matemática y su didáctica, sumando a una fuerte preparación pedagógica que le permite guiar un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, el futuro profesor se forma en matemática, en didáctica y en pedagogía, articulado por esto que hemos denominado la práctica. El segundo objetivo de la carrera es formar un profesor de matemática con un sello valórico institucional, que emprenda y genere acciones acordes con los objetivos educacionales del país y la visión de la universidad. Como esta es una universidad católica, existe una mirada también, dentro de los católicos hay mucha diversidad, ¿ya? Entonces se ha optado por una visión del humanismo cristiano. Entonces una visión bastante amplia, ¿ya? Que permite cobijar a las distintas visiones, ¿ya? Y hay una visión de trascendencia del ser humano, ya que el ser humano trasciende. Ahora, la definición de la trascendencia es algo muy personal, pero se define como eso, y el hecho de la solidaridad, el entender el prójimo, la diversidad, el respeto a las personas, valores culturales de nuestro país también, ¿no? Bueno, esos elementos están presentes en la formación, ¿no? El profesor tiene una identidad, un sello valórico que lo determina nuestra institución, la Universidad Católica.
contribuir al desarrollo de la enseñanza de la matemática, posibilitando el estudio, la investigación y la comunicación interdisciplinaria. Entonces, además de formar para ser profesor, se está formando para investigar, avanzar, seguir aprendiendo. ¿Ya? Un profesional es alguien que no solo tiene un rol técnico en la sociedad, sino que también tiene un desarrollo autónomo en la disciplina. Bueno, aquí emerge, digamos, teniendo los estándares, teniendo los descriptores, entonces se generan las asignaturas, los ramos. Aquí está el primer semestre, segundo semestre, el octavo, el noveno semestre. Entonces, en estos momentos ya tenemos una carrera propuesta a 9 semestres, que usualmente los estudiantes, digamos, usualmente digo yo, casi la mayoría, ¿ya? O el 50%, sacan la carrera en 5 años. ¿Ya? Podríamos decir que hemos mejorado porque hoy día Chile tiene un sistema en que las carreras son acreditadas y dentro de los criterios de la acreditación está la tasa de repitencia, la tasa de estudiantes que terminan la carrera dentro de la cantidad de años que se propuso. Entonces, ya hemos mejorado, yo creo que debemos tener como un 70% de que los estudiantes en los 5 años saquen su carrera. Los ramos azules ya son la matemática. Tenemos ramos generales y tenemos los rojos, que son la práctica. ¿Ya? Ahora, dentro de los ramos azules está porque estos naranjas ya son ramos pedagógicos. ¿Ya? Y estos ramos, este ramo de acá, es un ramo de didáctica de las funciones. Este es un didáctica de la estadística. Es un didáctica de los sistemas numéricos. Entonces, estos ramos son de matemática. Están dados por, yo soy un profesor de matemática, están dados por, ahora, yo no soy un doctor en matemáticas, tengo una licenciatura en matemáticas. Pero sí, el ramo de álgebra lineal está dado por un doctor, no, es doctor, bueno, a veces lo dan doctor en matemática, pero usualmente lo dan personas que tienen el grado de doctor en didáctica o doctor en matemática educativa, ¿ya? O alguna especialización en el área. Pero estos ramos, como decía al comienzo, la didáctica de la matemática se construye desde la matemática, ¿ya? Es subconjunto de la matemática, ¿ya? De la terminología subconjunto, subconjunto. Entonces, todos estos ramos aportan a la matemática, pero también aportan a la educación. Y con la práctica, que está aquí en rojo, ya se articulan, ayudando a que el egreso ya sea un egreso de un profesor mejor preparado para la práctica, para el contexto real, el contexto del aula. ¿Ya? Entonces, es a través de estos ramos, ¿ya? Que tratamos de que tome sentido los ramos de estadística 1, estadística 2, ¿ya? Los ramos de geometría. ¿Ya? Bueno, cómo vemos, si tenemos una geometría abstracta, cómo después la vemos con una didáctica de la geometría. ¿Ya? Bueno, hemos pensado, pero no creemos que lo podamos hacer y está fuera de nuestra expectativa, pero lo hemos pensado, ya, de que la didáctica esté más cercana de los ramos. Por ejemplo, que el álgebra lineal acá tenga la didáctica del álgebra lineal acá adentro. No está mal pensado, pero hay que tener recursos humanos, hay que tener el tiempo, ¿ya? Y no se dispone. Entonces, por ello que tenemos estos ramos. Ahora, estos ramos se pueden ofrecer acá en el Instituto de Matemática porque nosotros tenemos el 30% de las jornadas completas que son didácticas. Es una excepción en el país.
nosotros tenemos un programa de magíster en didáctica y un programa de doctorado en didáctica de la matemática. Entonces tenemos 9 profesores, nueve profesores de del Instituto de Matemáticas que tienen un doctorado en o didáctica, o el caso mío, yo soy un doctor en educación, ¿ya? Doctores en matemática educativa, ¿ya? Entonces, si de los 30 profesores, un tercio, de los 30 profesores del Instituto de Matemática, un tercio somos de didáctica, podemos hacer esto, ¿ya? Podemos darnos el lujo, digamos, de tener didácticas específicas. Otras universidades están poniendo más de una didáctica ya en Chile y se vería como que puede mejorar. Además que nuestros egresados del doctorado han tenido buena acogida y, digamos, yo he tenido 2 estudiantes de doctorado que están trabajando en universidades ya con lo que implica postular y ganar una plaza con un doctorado en didáctica de la matemática. Entonces, ganar una plaza en una universidad en Chile todavía es complejo, no es fácil. Entonces, con nuestro doctorado están siendo aceptados y están teniendo buena acogida. Tenemos por lo menos unos 7 egresados del doctorado en didáctica de la matemática que han sido contratados por universidades para hacerse cargo de estos ramos, ¿no? En otras universidades. Bueno, así que el plan de estudio de nuestra universidad, de nuestra carrera de pedagogía en matemática, tiene el área de matemática, el área de pedagógica, los ramos generales que le dan el sello valórico de la universidad, y tenemos el eje de práctica. Entonces, ¿cómo articula las prácticas esto? Ahora, este eje se ve bonito aquí porque tiene un tamaño grande, pero en realidad este eje, menos del 20%, es más alrededor del 20%, ¿ya? Este eje es grande, es matemática, tiene el 60%, ¿ya? Y entre estos dos, ¿ya? Entre estos 3 hacen el 40%. Bueno, en nuestra carrera de pedagogía en matemática se somete a acreditación. Acreditación en Chile hay un sistema de acreditación de carrera, lo cual le permite a la carrera optar a que sus estudiantes tengan becas. Si nosotros estamos acreditados, entonces nuestros estudiantes pueden acceder a becas de gobierno y tener gratuidad para estudiar. Entonces, estar acreditado para las universidades es importante. Tenemos 2 tipos de acreditación en Chile. Antes se acreditaban, era obligatorio que todas las carreras se acreditaran, pero hoy en día solo las carreras de salud y de educación requieren acreditación como carrera. Pero las universidades también se acreditan en términos de entidad universitaria, que tienen infraestructura, biblioteca, sistemas de casino, atención a los estudiantes, o sea, una variedad de exigencias que se le pide a una universidad para estar acreditada. Bueno, dentro de este sistema de acreditación, la Universidad Católica del Paraíso, el Instituto de Matemática, acreditó su carrera de pedagogía en matemática este año por el máximo de años que da el sistema educativo en Chile, que bueno, un sistema de acreditación son 7 años, ¿ya? 7 años para los pregrados, ¿ya? Hay posgrados que tienen mayor años de acreditación, pero nos enorgullece porque somos de las pocas, y quizás la única carrera en Chile, no sé cuántas más hay, que tenemos 7 años de acreditación. Esto lo logramos recién este año. El año pasado éramos 6 años de acreditación. La carrera cuenta con un plan de concordancia, ¿ya? Del Instituto de Matemática, el cual establece metas, indicadores, ¿ya? Que hace que el Instituto, ¿ya? De Matemática con las autoridades, con el gobierno universitario, se ponen de acuerdo cuáles son las metas. Entonces hay una negociación de metas en un plan de desarrollo estratégico de la universidad. Nosotros tenemos participación en las metas de la universidad. O sea, la universidad dice, oiga, nosotros necesitamos 100 publicaciones este año o 1000 publicaciones este año para que mantengamos este nivel de la acreditación o mejoremos
que nos acrediten en vez de por 6 años, nos acrediten por 7 años. Entonces, nosotros decimos, ya como departamento los vamos a apoyar, nos comprometemos a tantas publicaciones. Entonces, ese tipo de convenio hace que el instituto sea valorado por las autoridades porque contribuimos a las metas que las autoridades se proponen. Y además, digamos, las autoridades entonces nos acompañan y se comprometen a las metas que nosotros nos comprometemos como instituto. La carrera revisa de forma permanente la congruencia de los principios y propósitos junto a la actualización de los objetivos y del perfil de egreso. O sea, hay una coherencia entre lo que se hace y lo que se dice que se va a hacer. Hay una valoración positiva de los empleadores. Afortunadamente seguimos como la universidad mejor posicionada en la región, ¿ya? En Valparaíso, ¿ya? Los liceos, las escuelas, los colegios se interesan por los estudiantes que egresan de nuestra carrera, ¿ya? Y nos potencian, y esto es cíclico, ¿ya? Así que estamos contentos. Y debilidades no presentamos en este plan de mejora que nos permitió acreditar por 7 años. ¿Ya? Menos mal que dijimos que no tenemos debilidades y pudimos salir adelante. Bueno, y tenemos un sistema de control, digamos que por un lado están las asignaturas, ¿ya? Y por otro lado están los indicadores de los logros de las competencias. Entonces, distintas asignaturas van aportando a las distintas dimensiones del profesor y esto se va evaluando, se va viendo dónde están las debilidades, dónde están las complejidades y se está en un sistema de permanente mejora. Bueno, por último, yo quería hacer una referencia a un grupo en el cual trabajo que es un método un método de trabajo que tenemos para mejorar las prácticas, para mejorar la enseñanza, ya que es bueno, yo mencioné ya que había ido a Japón en el año 2008 y aprendí cómo mejoran los profesores en Japón, ¿ya? Y ellos lo mejoran a través de grupos de trabajo que preparan sus clases, ¿ya? Preparan sus clases somos el grupo de estudio de clases, ¿ya? Este es un profesor japonés que nos acompaña, y nosotros tenemos aquí algunos videos de clase, ¿ya? Por ejemplo, tenemos muestra de estos estudios de clase que generan estos videos que tomamos un tema, esto es de educación básica, porque también atendemos básica, preescolar, ya todos los niveles, ¿ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, una clase con una tarea matemática, una tarea estadística, ¿ya? Donde el estudiante juega con 2 dados, entonces trabaja el tema de la equiprobabilidad. Entonces, el estudio de clases consiste en pensar en una clase, construir el diseño, el plan de una clase, y ponerlo a prueba en un curso con un profesor. Y el grupo de profesores, que son 3, 4 profesores que están haciendo este plan de clase, observan la clase o bien ven el video de la clase y después interactúan y ven cómo poder mejorar este plan de clase y lo aplica otro colega con otro curso del mismo nivel, ¿ya? A veces lo hemos aplicado con otros niveles, ¿ya? Hay clases que son más transversales que permiten usarse en más de un nivel, ¿ya? Y hay otras que dependen mucho del conocimiento adquirido en la clase anterior. Bueno, dependiendo de eso, se hacen estas clases, se hace el ciclo de estudio de clase y se vuelve a implementar, y si es necesario, se implementa por tercera vez, y estas clases las vamos estudiando, y con eso, con este estudio de las clases, vamos generando el desarrollo profesional docente. Aquí hay un único video, pero por ejemplo acá en esta clase de acá, por ejemplo, hay 3 videos, digamos, está el pensamiento algoritmo, hay 3 ideas acá, ahí voy a buscar otra. Aquí, por ejemplo, esta clase la obtuvimos a partir de un estudiante del magíster, ya que es para tercero o cuarto básico,
¿ya? En la cual aquí se explican las orientaciones, aquí están las reflexiones después de la clase, los momentos del estudio de clase, ¿ya? Hay una clase abierta en el sentido de que no es sinónimo estudio de clase con clases abiertas o con clases demostrativas. ¿Ya? Las clases demostrativas son clases que nosotros hacemos, ¿ya? Que son clases que uno las coloca frente al público, ¿ya? Invita a profesores a un teatro y pone a un profesor actuando con los estudiantes eh, en un aula vista ahí por la audiencia. Pero el estudio de clase no es la clase que acabo de decir, esta clase pública, sino que es todo un proceso en el cual un grupo de docentes, de futuros profesores, por esto lo relaciono, ya con lo que hacemos en el instituto, futuros profesores o con profesores en aula, vamos generando clases y vamos evaluando cómo mejorar las clases. Este es un método japonés, decía yo, y lo hemos usado para el desarrollo de los formadores de profesores y para el desarrollo de los profesores en servicio y de los futuros profesores. Entonces, estos trabajos que hacemos del grupo de estudio de clase interactúan con las disciplinas y tenemos en el instituto una fuente para obtener tareas matemáticas probadas, para tener momentos de instancias de experimentación, ¿ya? Y de mejora entre los profesores. Bueno, aquí tenemos videos, materiales, aquí tenemos niños en una clase pública, ¿ya? Y es lo que yo quería compartir para finalizar. Bien, ¿qué he compartido para cerrar, digamos, la presentación? He compartido la idea de que la práctica profesional docente en Chile ya ha ido evolucionando desde una asignatura de egreso a un área, a un conjunto de 4 asignaturas que forman parte esencial en la formación de los profesores y que se ha transformado en el eje. Y ese eje no es tan grande como uno quisiera, pero sí es el eje que articula teoría y práctica. Bueno, con esto yo termino y ahora dejamos para algunos comentarios, algunas preguntas, ¿ya? Que enriquezca la conversación. Bien, vamos a las preguntas de esta última parte. No sé si se me escucha bien porque estoy sintiendo un poco de eco. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ariel Gleria, no sé si querés abrir el micrófono y comentarlo, Ariel, si no leo lo que escribiste acá en el chat. No sé si está capaz que no tiene micrófono. Dice, pido disculpas si entendí mal, usted habló al principio que profesores profesionales de matemática realizan prácticas en escuelas primarias. ¿Podría profundizar brevemente un poquito más sobre el tema? ¿Hubo alguna diferencia? Gracias. A ver, nosotros en la Universidad Católica del Paraíso y en muchas universidades tenemos carreras distintas. Entonces, hay una carrera que es la carrera de profesor de matemática, que es la que mostré en la malla curricular, que tiene el 60% de ramos de matemática. Hay en nuestra universidad una carrera de pedagogía general básica. Estos profesores de pedagogía general básica son jóvenes, digamos, quienes estudian estas carreras, son jóvenes que durante 4 años y medio están en la universidad y tienen ramos que los capacitan para hacer clases de lenguaje, de historia, de matemática, de otra lengua, etc. Y en 4 años y medio tienen que tener todas esas fortalezas, ¿ya? Ahora, eso es muy ambicioso. Entonces, los currículums escolares son muy exigentes. Entonces, un profesor generalista, de lo que estoy hablando ahora, tiene que saber, por ejemplo, qué es lo que es la media, qué es lo que es la moda, qué es lo que es la mediana, ya, porque en algún momento tiene que enseñarlo. Pero en realidad, estos profesores generalistas no lo entienden mucho. Ya, sí, se lo saben de memoria, pero
pero para ellos el promedio es la suma de ciertos números dividido por la cantidad de números, pero no tiene un significado para él, no, no, no se da cuenta que es una medida de tendencia central, no se da cuenta que el elegir la media o la mediana es una decisión que puede tomar la persona, el que toma la decisión de cuál va a ser el indicador que va a tomar. Entonces, frente a eso, los colegios en Chile, las escuelas, han preferido para los ramos de matemática en quinto grado básico tener profesores especialistas y no profesores generalistas. Ahora, no sé si a eso se refería la pregunta y cómo yo podría profundizar. No sé si en el chat pone algo más para que yo oriente mi respuesta. Y Francisco me lo leo. Bien. No sé, Ariel, si quedó contestada tu pregunta. Entiendo que sí, pero si querés agregar algo más. Sí, doctor, está bien, está perfecto. Muchas gracias. Gracias, Ariel, por participar. Es muy fome decimos en Chile, cuando no interactúa nadie. Así que les invito, tenemos todavía 10 minutos, así que a ver si alguien más se atreve, pone algo en el chat o lo dice. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo vuelvo sobre... bueno. Departamento, no sé si es Virginia o Natalia. Virginia. Virginia. Okay. ¿Qué tal? Bueno, tiene que ver en realidad con la pregunta que habías hecho a Francisco antes, así que no sé si a lo mejor voy a preguntar algo que tenías pensado también. En algún momento el doctor habló de que, digamos, en esa instancia de formación común de profesores y licenciados, cuando era así en su momento, después, por lo que entendí, se separaron las carreras, ¿no? Pero era, de alguna manera, el encargado de la asignatura, o el profesor a cargo de la asignatura, el que decidía, en cierta forma, cuáles eran las competencias o habilidades que se esperaba que adquiera un futuro profesor. O sea, dependiendo de la carrera que iban a elegir esos estudiantes, un poco, digamos, como se orientaba el proceso de evaluación o decisión respecto de la acreditación de un determinado espacio. Me parece que, o sea, me pareció muy, muy interesante esto, digamos, del lugar en el que se pone al formador de formadores, de cómo decidir al respecto en ese sentido, y también lo vinculo con esto que mencionaba respecto de la formación de ese plantel docente que están en la carrera que ustedes tienen allí en la Universidad de Valparaíso, donde hay un tercio de la planta docente que tiene una formación específica o alguna formación o posgrado en educación matemática. Digo, porque eso que parece tan simple decirlo, quizás que al momento de tomar esas decisiones desde el lugar del profesor, no es tan simple, no tan claro verlo, o al menos en esas primeras materias de la formación específicamente matemática, digamos, un poco cómo sería ese proceso, no sé si tiene alguna experiencia para contar, o cómo se trabaja en ese sentido. Me parece que, digamos, eso, que no es algo tan sencillo. Gracias por tu participación. Mira, no es sencillo porque es distinto en cada institución. ¿Ya? El Instituto de Matemática de la Católica del Paraíso fue el instituto en el que emergieron las primeras semanas de la matemática hace 52 años atrás. O sea, la matemática se cultiva fuertemente en nuestro instituto al más alto nivel, ¿ya? Es decir, los algebristas, la Sociedad de Matemática de Chile, ya venían y se juntaban en nuestro instituto hace 50 años atrás. Es un lugar donde la matemática es relevante, el instituto. Entonces, esto de darle cabida, tanto espacio a didactas, es algo que sorprende. ¿Ya? Y a mí me sorprende, yo soy exalumno. Yo estudié ahí, después estuve trabajando en la Universidad de Santiago, en la Universidad de La Serena, ya estuve en otro, y me llaman y me dicen, oye, estamos formando en el año 2004 un equipo de didáctica. Ah, ya, vamos a ver eso. Ya, yo tengo un doctorado en educación, ¿ya? Pero me sorprendió mucho que un instituto de matemática decida
¿ya? Y es el único del país que ha hecho esta decisión, de decir, vamos a abrir un doctorado en didáctica, vamos a abrir esta línea, porque vemos que es una necesidad país, ¿ya? Vemos que la matemática por sí misma requiere de existencia. Los matemáticos se están perdiendo. No, la sociedad, los jóvenes no quieren estudiar matemáticas, ¿ya? Matemática pura, dura. Entonces necesitamos ese colchón, ese trance, y se nos abrió la oportunidad, ¿ya? Entonces llegamos los didactas y bueno, igual ellos son la mayoría, así que en el consejo casi siempre nos ganan, ¿ya? Pero se dio esa oportunidad. Y nosotros con este grupo de profesores hemos logrado formar doctores que, si bien no son mayoría, están entrando en otras universidades. Entonces, este paradigma de que enseñar matemáticas significa saber mucha matemática, lo estamos cambiando, ¿ya? Y los profesores, los matemáticos se dan cuenta que mucha matemática no es lo que hace un buen matemático, ¿ya? Entonces, mucha matemática no es lo que hace un buen profesor, ¿ya? Eso lo reconoce. Ahora, lo que sí reconocemos todos es que la calidad de la matemática que sabe tiene que ser buena. Entonces, si va a enseñar, por seguir con el ejemplo del álgebra lineal, bueno, tiene que entender lo que es un vector propio. Ahora, bueno, ¿y de qué le sirve un vector propio? Bueno, tiene que entender por lo menos qué es lo que es un vector, y qué significa un vector ortonormal, o sea, hay algunas cositas que se le va pidiendo, pero desde el mundo de la matemática funcional, ¿ya? Desde una matemática que tiene un asidero comprensible, ¿ya? Y no una matemática pura que en realidad se transforma en algoritmos, se transforma en técnicas y sin comprensión. Entonces, desde esa perspectiva se ha logrado un diálogo entre la matemática y el sentido social o el sentido cultural de la matemática. Por ahí hemos ido conversando, ¿ya? Gracias por la pregunta. No, muchas gracias a usted. Muy claro. Creo eso denota, digamos, que se necesita de ese diálogo y ese intercambio constante precisamente entre profesores en matemática y licenciados o gente de formación desde las matemáticas, digamos, para consolidar esa integración. Sí. Conversación y también el darse cuenta, los matemáticos, de que quedan solos, ¿ya? Es decir, es una necesidad para ellos, ¿ya? O sea, si ellos pudieran sobrevivir sin nosotros, lo harían, pero no es así. La sociedad moderna es muy exigente, la diversidad, vemos las juventudes, vemos los movimientos sociales. Yo no sé si en Argentina, pero acá en Chile el movimiento social si no fuera por la pandemia, yo creo que la mitad de Chile estaría quemado ya. Es una cosa fuerte hoy día ya los movimientos sociales. Hay que tener claridad cuál es el mundo de hoy. Ya, la tecnología, los celulares, han hecho un cambio en la sociedad, en el mundo en que vivimos. Francisco, no sé si hay alguien más que dijo algo, ¿no? ¿Alguien más? Yo quería hacer una pregunta, que bueno, más o menos algo preguntó ya Virginia, pero también en relación de lo que va diciendo me genera nuevas cuestiones, que es la experiencia esta de la Universidad de Valparaíso posiblemente sea una experiencia puntual dentro de lo que pasa en Chile, como sucede acá en Argentina con las experiencias de cada universidad, que son siempre buenas y enriquecedoras, pero lo que quería preguntar es si en Chile existen otros institutos de formación docente y cómo la universidad aporta, porque usted decía esto de que la didáctica, la formación de profesores con buena formación es una necesidad nacional, creo que eso pasa en todos lados, es una cuestión común, pero desde qué lugar la universidad aporta a la mejor actividad de los profesores y en otros lugares, ¿no? Nosotros, además de los profesorados universitarios, tenemos profesores en universidades públicas, universidades. Hay una muy Francisco, disculpa, sabes que perdí el audio tuyo en algún momento, no sé si otras personas lo perdieron también. Sí,
Se perdió un poquito. ¿Ya? Ahí, ¿ahora se escucha? Sí, a ver si en breve repite la síntesis. Sí, muy en breve, si existen en Chile otras instituciones que formen profesores y cuál cree que es el rol o el aporte que debe hacer la universidad a esas otras instituciones y a la formación de profesores en general. Ya, o sea, que no tienen necesariamente acceso a esta carrera específica. Claro, existen dos tipos de profesores, voy a decir, porque se puede decir de otra manera. Existen los profesores de educación media y los profesores generalistas, ya los especialistas y los generalistas. No hay y no ha habido, que yo sepa, entidades distintas a las universidades que formen profesores de educación media, de especialistas, ¿ya? Ahora, en Chile hay muy pocos centros de investigación, es decir, que los matemáticos que hacen matemática, prácticamente el único, hay un par de centros, ¿no? Pero prácticamente el único lugar donde pueden trabajar los matemáticos haciendo matemática en Chile es en las universidades, ¿no? Eso por el lado de los matemáticos. En relación a los profesores generalistas de educación básica sí han sido formados por lo que se llaman los institutos profesionales. Sin embargo, la experiencia llevó a que esos profesores tenían una habilidad muy diversa, por no decir que algunos eran buenos y otros no tan buenos, ¿ya? Y eso generó que las políticas de gobierno se robustecieran y obedece un poco a lo que yo dije, la historia de Chile, de la historia de la educación, ¿ya? Que emergió ahí, yo no sabía que era un argentino, Sarmiento, ¿ya? Que le da mucha importancia y está en el sello de la Universidad de Chile, que es aquí en la Universidad de Chile lo que ellos dicen hay que hacerlo, ¿ya? Tienen el poder, ¿ya? Pero bueno, sucede que hoy día no hay más formadores de profesores que las universidades, ¿ya? Se dejó afuera el resto por una cuestión de, de, de no poder tener la confianza suficiente en el... Ahora, habría muy buena, pero también estaban las otras. Entonces, al no haber confianza en las políticas de gobierno en los últimos años, ha decidido de que si no es universidad no puede formar profesores. Los profesores y el colegio de profesores lo aprueba y lo respalda, tienen que ser formados en universidades. Yo no sé si es bueno, pero para nosotros es bueno. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ahí me parece que hay algo en el chat. No. No, yo, Mariela, sí. Bueno, Raimundo le quería preguntar, bueno, primero darle las gracias por la excelente conferencia, pero preguntar, usted mostró en una de las últimas diapositivas una grilla donde estaban las competencias, o sea, después de las competencias, cómo por la asignatura en el instituto se iban fortaleciendo o viendo, ¿sí? Con distintos colores, los verdes, los azules. Esa evaluación o digamos, esa caracterización de en qué asignatura fortalece, ¿cómo la obtienen? ¿La hacen desde los profesores? O sea, cada uno de las cátedras va diciendo desde dónde aporta, ven las evaluaciones, ¿cómo es que se obtiene, digamos, esa información? Mira, las universidades chilenas son independientes, son libres, hacen lo que quieren, pero las platas las reciben esencialmente del gobierno. Y cuando sucede eso, ocurre que hay una armonía entre lo que el gobierno quiere y lo que las universidades hacen, ¿ya? Entonces, los gobiernos, los últimos gobiernos, en esta política de mejorar la calidad de la educación, dan la posibilidad de que las universidades postulen a proyectos. Entonces, hemos postulado como universidad a proyectos de mejoramiento de la calidad de la formación de los futuros profesores. Y eso significa, entre otras cosas, generar mallas curriculares en base a competencias. Entonces, estos proyectos les permiten a la universidad acceder a expertos internacionales que hacen asesoría. Y nosotros hemos tenido cambios de malla,
pero siempre se han logrado recursos universitarios para seguir en las discusiones y ir mejorando. Entonces, entre esos proyectos, por ejemplo, la Escuela de Educación, que digamos no está en otra facultad, ellos están preocupados de mejorar las componentes de lo que ellos enseñan, de lo profesional. Por ejemplo, ya no se enseña historia de la educación en la carrera de pedagogía en matemática, porque no es coincidente con el perfil. Entonces se van conversando, se van modificando las propuestas curriculares, y los académicos, hasta los matemáticos, han tenido que aprender a identificar cuáles son las competencias matemáticas. Entonces ellos han tenido que recurrir, por ejemplo, a la definición de PISA, ya a las ideas de Nice, ya para ellos entender que hacer matemática no es sinónimo de enseñar matemática. Y así los matemáticos han compartido nuestras preocupaciones y los incentivos que hay detrás de la universidad para poder ir respondiendo a las exigencias de hacer una malla por competencia donde cada asignatura contribuya a un elemento del perfil. Por ejemplo, la habilidad para demostrar. Entonces, bueno, un curso de sistemas numéricos o un curso de geometría tiene que preocuparse por esa habilidad, porque los matemáticos declararon que la habilidad para demostrar teoremas matemáticos era importante. Entonces tienen que ser consecuentes, ¿ya? Por ahí hemos articulado las políticas de gobierno con oportunidades para desarrollo al interior del departamento. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta, porque ya estamos sobre la hora. Bueno, si no, los invito a prender los micrófonos y a aplaudir al doctor y agradeciéndole. Muchas gracias. Nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar presentes, y por ahí quedó mi mail, ya raimundo.olfos@pucd.cl, por cualquier cosa que quieran compartir. Gracias, Francisco, por acompañar y liderar. No, por favor. Muchas gracias nuevamente por la charla y bueno, la damos por terminada. No sé. Seguimos Natalia, a la tarde a las